Gran expectativa chotana, Carla Jarada, efectivamente. Y vamos a conversar de esos temas con representantes de ambos partidos, a lo largo de esta hora, que nos van a contar cómo van esas negociaciones. Pero vamos a comenzar, antes de darle la bienvenida al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Importantísimo, ha comenzado la vacunación de mayores de 70 años. Es también pues un hito importante en la carrera por vacunar a la mayor parte de la población peruana posible en estas circunstancias tan complicadas. Pero como lo hemos venido repitiendo, mañana es el Día del Trabajo que también se celebra en circunstancias realmente críticas y desafiantes, porque en medio de todo, para muchos, para miles y probablemente millones de personas que están pasando circunstancias tan difíciles, el hecho solo de tener trabajo sería ya un motivo de celebración. Eso no puede ser así. Vamos a escuchar un mensaje del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, a propósito de esta fecha, comenzando este programa. Estimados trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, este 1 de mayo, en el que conmemoramos al trabajador y trabajadora peruana, nos toma en un contexto difícil para nuestro país y el mundo. La Organización Internacional del Trabajo estimó que durante el 2020 se perdieron 255 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y nosotros no hemos escapado de esos impactos tan nefastos. La pandemia, originada por el coronavirus, nos está tocando de diferentes maneras. A algunos nos ha arrebatado un familiar, a otros nos ha llevado a vivir penurias y varios han visto sus labores paralizadas. Sin embargo, en uno y otro caso, hemos comprobado la fuerza del peruano y peruana para afrontar esta situación con resiliencia y valentía. Hoy, como lo hicieron hace varias décadas los mártires que lograron que se instaure el Día del Trabajo, son miles de trabajadores quienes están en un nuevo frente de batalla. Esta vez son los hospitales del país. Hablamos de médicos, enfermeras, personal asistencial, quienes son nuestros nuevos mártires. Además, personal de las Fuerzas Armadas y policiales, agentes de seguridad, personal de limpieza y muchos otros trabajadores que en medio de esta pandemia no han detenido sus labores. Todos nosotros, en distintos sectores e instituciones, también hemos sido tocados. Trabajadores y trabajadoras se vieron afectados con este virus y dejaron la vida en la batalla. A sus familiares, nuestro abrazo más solidario. En medio de este panorama, el Estado ha tenido que afrontar nuevos frentes surgidos con la pandemia: la recesión de la economía, la pérdida de empleo y la caída de los ingresos. No obstante, las actividades económicas empiezan a reactivarse gradualmente y con ello miles de personas retoman sus puestos de labores en los diversos sectores productivos. Muchos de ellos desde sus hogares, a través del trabajo remoto. Sin embargo, hay un grupo importante de peruanos y peruanas que aún no logran reincorporarse al mercado laboral. El Estado realiza todos los esfuerzos para afrontar las consecuencias de la pandemia. En este año del Bicentenario, les pedimos que veamos el futuro con fe y esperanza. Las vacunas que salvarán a millones del COVID-19 están llegando y gradualmente crecerá la cifra de inmunizados. Es un reto que como Estado hemos acogido y lo estamos afrontando, pero cada uno de nosotros tiene también la responsabilidad y obligación de colaborar para que la curva de contagio se detenga. Cumplamos con los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia: lavarnos las manos, guardar la distancia física y usar la doble mascarilla, porque debemos seguir cuidándonos para proteger a nuestros seres queridos y volvernos a reencontrar y darnos ese gran abrazo que tenemos pendiente. En este Día del Trabajo, les pedimos que sigamos siendo solidarios, actitud que desde tiempos ancestrales nos ha caracterizado como pueblo. Reza un viejo dicho que mientras hay salud, se pueden crear los puestos de trabajo que se necesitan. Hoy esta dicotomía trabajo-salud es cada vez más estrecha. Cuidémosla. Un abrazo afectuoso a todos y a todas quienes desde su trinchera aportan al país y permiten que salgamos adelante en medio de esta difícil situación. Juntos todo lo podemos.
Un día del trabajo que nos obliga sobre todo a pensar también en el futuro, a pensar en lo que va a ser la reconstrucción del empleo nacional y por supuesto la reconstrucción de la economía, las secuelas, los efectos económicos de la pandemia, más allá por supuesto de lo principal que es la pérdida de vidas humanas, tiene toda una dimensión gigantesca realmente y parte de lo que o más que parte, el factor central que nos va a ayudar a ir remontando en el mediano plazo de esta situación es, por supuesto, la vacunación. Se ha iniciado la vacunación de los mayores de 70 años, se ha concluido la vacunación de los de 80, claro, con todo el tema pues pendiente de los rezagados y demás, pero ya hoy el contador de vacunas nos anunciaba que ya se ha superado el 1.000.000 de personas vacunadas al menos con esta primera dosis. Vamos a conversar de todos estos pormenores con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos la bienvenida esta noche en Cara a Cara. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha comenzado este proceso de vacunación para los mayores de 70? Evidentemente la curva de aprendizaje va ayudando y hemos visto una gran cantidad de personas, pero también un movimiento bastante ordenado. ¿Cuál es su primer balance? Muy positivo, pero permítame antes de eso reiterar el saludo por el Día del Trabajo que acaba de hacer nuestro ministro de Trabajo. Yo quiero adherirme a esas palabras, en particular con relación al enorme sacrificio que están haciendo los trabajadores de la salud. Y un ejemplo de eso es lo que hoy día ha sucedido y con buen augurio se inicia la nueva etapa en la vacunación de nuestro país. Ya ha sido informado, tenemos a partir de hoy la vacunación de todos los mayores de 70 años, que incluyen, como bien usted dijo, a los mayores de 80 que por A o B razones no se pudieron vacunar en las semanas anteriores. Y la cifra que tenemos, la cifra preliminar de vacunados el día de hoy en Lima y en el país, aún teniendo en cuenta que en el resto de las regiones recién se inicia este proceso, es de 47.732 vacunados, que es mucho más del doble de lo que fue el primer día que se inició la vacunación con los mayores de 80. Lo que se está indicando dos cosas. Uno, que hay una mayor demanda sin duda, porque hay una expectativa grande y un interés, por supuesto, de nuestros adultos mayores de ser vacunados, y basta ver sus caras de alegría, de felicidad, no solo de ellos, de sus familiares, cuando asisten a los vacunatorios y son vacunados. Es una experiencia realmente hermosa que vale la pena compartir con todos nuestros compatriotas. Pero de otro lado, estamos efectivamente aprendiendo en este proceso que, si bien el Perú se ha caracterizado por una experiencia muy larga de vacunación, sin embargo, esto estaba orientado niños prioritariamente, algunos mayores también, pero no hablábamos más de 5 millones en todo el año, digamos así. Hoy trataría de vacunar 24 millones. Inicio y el proceso que va a venir después, hasta fin de año, podamos lograrlo como país. Hemos desplegado una mayor cantidad de brigadas de vacunación. Hemos abierto 42 centros de vacunación, que es bastante más de lo que teníamos en las semanas anteriores, y en forma simultánea hemos cubierto o estamos empezando a cubrir 52 distritos de Lima y Callao. Este mecanismo de vacunación es sumamente importante. De todas maneras tenemos que ajustar algunas partes del proceso, pero estamos muy satisfechos de los resultados de este primer día y queremos resaltar no solo la participación
en forma conjunta del sector salud, porque estamos trabajando articuladamente el Ministerio de Salud, E-Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el sector privado, como nunca antes hemos trabajado en forma articulada, y esto no solo hace más eficiente el trabajo, sino mucho más eficaz. Logramos las metas, hoy hemos sobrepasado las metas que nos habíamos planteado inicialmente, y eso es muy positivo. Bien. Pero también queremos reforzar esta acción conjunta en los 3 niveles de gobierno, el nacional, los regionales y los municipales. De eso yo le quería preguntar, doctor Ugarte, ¿cómo está avanzando el tema de vacunación en regiones que de todas maneras pues los mayores de 80 son los que recién han venido vacunándose en estos últimos días? ¿Cuáles son los números en regiones, el alcance? En regiones es aproximadamente 20.000 el día de hoy. Ok. Sumando a las regiones, pero contando que recién están empezando algunas de ellas, otras solo 6 empezaron hace 2 o 3 semanas, pero todo el resto recién está empezando. Esa es una buena cifra, porque además están adecuando su plan regional al plan nacional para poder avanzar con un mismo modelo y, sin duda, aplicando con las particularidades de cada región. Pero estamos seguros que la próxima semana esto va a ampliarse bastante más, y en pocas semanas esperamos que culminemos, por ejemplo, la vacunación en regiones, digo, de los mayores de 80, igualmente en los mayores de 70, y podamos entrar a junio ya con los mayores de 60 para poder culminar, ojalá antes de ese mes, con la vacunación de todos los adultos mayores. Bien, ahora sí. Nuestro reconocimiento a los alcaldes, en el caso de Lima, de todos los distritos que están participando muy activamente. Ahora, doctor Ugarte, ¿qué se espera? Por supuesto, todo esto depende, y este avance, ir más allá, ¿no? Todavía depende del suministro de vacunas. Hemos tenido buenas noticias con el incremento de este suministro por parte de Pfizer, y hay de todas maneras expectativa importante sobre lo que pueda pasar con negociaciones pendientes como la de Sputnik. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Vamos a tener buenas noticias importantes en las próximas semanas? Estoy seguro que sí. Primero, ratificar lo que ya el señor presidente de la República lo ha dicho, también nuestra premier, que el Perú ha suscrito ya acuerdos y convenios con diferentes empresas, como es el caso de Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y el mecanismo COVAX Facility, que promueve la Organización Mundial de la Salud, por 48 millones de dosis. Eso es absolutamente seguro. De esos 48, también tenemos con seguridad que llegan hasta el mes de junio o principios de julio 10 millones, lo que nos permite asegurar que se va a vacunar a 5 millones de peruanos y peruanas. Pero no solo, también a extranjeros residentes en el país. Pero se siguen las negociaciones y efectivamente están muy avanzadas las negociaciones con Gamaleya, es decir, los productores de la vacuna Sputnik 5, también con Moderna, igualmente con Johnson & Johnson, igual con Sinovac, y también CureVac, que es una vacuna que está también en proceso de tercera fase y en los próximos meses seguramente estará ya dispuesta. Todas ellas con resultados muy positivos, están en el corto y también mediano plazo, y esto nos asegura que el gobierno del presidente Sagasti va a dejar al nuevo gobierno que se elija en la segunda vuelta por lo menos 39 millones de dosis,
listas para poder ser aplicadas en los siguientes meses. Cuando hablamos de Sputnik, doctor, leí que Brasil dijo no a la vacuna rusa, y en realidad no es por razones de eficacia. Sabemos que la vacuna tiene por encima del 90% de eficacia, casi 92% Lancet, ¿no? Y por supuesto los rusos han dicho que es por razones políticas. Bueno, ya sabemos cuál es el acento del gobierno brasileño, pero en Brasil iban a comprar 30 millones de vacunas. Nos imaginamos que esas vacunas estarían más o menos listas, cerquita. ¿El Perú podría aprovechar esa situación, por ejemplo, para acelerar una adquisición propia? A ver, ya nuestra Cancillería ha iniciado gestiones con Estados Unidos y diversos países cuando ellos han anunciado que probablemente les va a sobrar vacunas y estarían en disposición de otorgarlas, no sé si venderlas o donarlas a los países que menos vacunas tienen. Entonces, el Perú, a través de las acciones de la Cancillería y de nuestro canciller Alan Wagner, con la enorme experiencia que tiene de negociación, ha dicho, aquí estamos. Y eso ha sido conversado con los embajadores de los diversos países y estamos en espera. Probablemente podrá llegar algo, no sabemos en qué momento, pero eso sumará. De todas las vacunas que puedan negociarse adicionalmente, más estas otras a las cuales usted hace referencia, serían adicionales a los 48 millones que ya están asegurados. Claro. Pero no van a sobrar. Nosotros estamos en la lógica que probablemente, y eso a nivel mundial también se está evaluando, probablemente tengamos que vacunarnos todos los años y que no sea una vacuna que nos protege para toda la vida. Hay algunas vacunas que sí, en el caso del sarampión y otras enfermedades, pero aparentemente en este caso no sería así. Eso falta todavía comprobar, pero lo que estamos diciendo es que aunque compremos de más, no nos va a sobrar. ¿Cuánto dura una vacuna, doctor, de estas características? Bueno, está por definirse, en este caso la vacuna contra el COVID-19, cuánto es la duración de la inmunidad. Eso lo vamos a saber probablemente en los próximos meses y, sin embargo, debemos estar precavidos, ¿no? Prevenidos, y por esa razón tener un stock que aparentemente sería excesivo, en realidad no es excesivo. No lo va a ser. Es prevención. Ahora, doctor, quería saber de su boca, en realidad. A ver, el tema Sinopharm, usted nos acaba de decir Sinovac, que ojalá se abra precisamente también esa trocha, ¿no? Que es con la otra vacuna china. Pero con Sinopharm, que había este compromiso tan importante, se generó este escándalo, y usted ha repetido en más de una vez que lo que está faltando es que el Perú pueda dar el registro condicional, y que si la OMS lo va a hacer, que si aprueba la vacuna de Sinopharm, eso apuraría mucho el trámite que hasta ahora, bueno, ha sido complicado. Pero ¿hay alguna razón adicional por la cual Sinopharm no haya traído más del 1 millón de vacunas iniciales relacionadas, digo yo, por ejemplo, con el escándalo? ¿Se tiraron para atrás los fabricantes de la vacuna? ¿Cabe esa posibilidad? No, de ninguna manera. Eso no ha sido un factor. El factor es el proceso que demora que entreguen la información. Se ha avanzado un paso importante porque, por ejemplo, ya Digemit ha emitido el certificado de buenas prácticas de manufactura, que era uno de los documentos pendientes. Y esto lo ha hecho porque ha podido hacer, si bien por vía internet, que es ahora una modalidad que se usa en muchísimos casos y que en este caso por razones de emergencia está también empleándose para certificar que la fábrica que produce esta vacuna en Beijing efectivamente cumple con los requisitos de buenas prácticas de manufactura. Y esto se ha hecho con una modalidad que ahora a nivel internacional se acepta perfectamente, sin tener que enviar una comisión de técnicos, como se ha hecho en años anteriores,
al país de origen, hacer la visita, digamos, presencial respecto a esas características. Pero ya todo esto ha sido acreditado y por lo tanto se ha emitido la certificación. Entonces, eso está avanzando también, pero tenemos que esperar a que ese proceso culmine y ahí informaremos cuáles son las nuevas situaciones. Perfecto. Mientras esto ocurre, doctor, y mientras realmente esperamos que todo este procedimiento de las vacunas, usted acaba de mencionar un tema muy interesante que da para otra conversación, que es esta diplomacia de vacunas que se va a ir abriendo en el mundo. Por supuesto, China, ¿no? Va a participar en ella. Joe Biden, el presidente americano, ha dicho que van a donar 60 millones de vacunas de AstraZeneca, que no van a necesitar básicamente. Y así, y el Perú tiene, digamos, aliados estratégicos en el mundo. Rusia es otro también, así que bueno, eso ojalá que eso nos beneficie eventualmente. Pero mientras eso ocurre, hemos pasado momentos muy difíciles en la pandemia y ahora último se están viendo ligeros descensos de mortalidad, por ejemplo, en Lima. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál es la curva que podemos esperar si el tema, bueno, con lo que ya sabemos, las variantes y las cepas y todo lo que nos ha complicado más la vida, evoluciona de manera más o menos favorable? ¿Qué podemos esperar? Bueno, nosotros queremos ser cautos, ¿no? Ya. Efectivamente hay algunas modificaciones en la curva, particularmente de nuevos casos y de fallecidos, pero hace algunas semanas sucedió una cosa similar. Hubo un pequeño descenso, también ahí dijimos cautela, porque efectivamente luego ha habido un recrudecimiento y se ha establecido como una meseta en la cumbre, digamos así, y lo que queda es esperar. Veamos la próxima semana y si efectivamente comprobamos que empieza a decrecer en buena hora, porque obviamente estamos perdiendo vidas de manera sumamente dolorosa para todos, particularmente para los familiares a quienes les expresamos nuestra solidaridad sin duda, pero aunque esta tendencia decreciente se mantenga, la conclusión es no cantar victoria, ni bajar la guardia, porque ya hemos visto cómo después de la primera ola aquí, después de un tiempo vino una segunda ola, y hemos visto en los otros países, particularmente europeos, cómo ha venido la tercera ola y en algunos hay cuarta ola. Es decir, mientras no tengamos a la mayoría de la población vacunados, y se estima que se requeriría entre el 75-80% de la población vacunada para tener ese efecto de inmunidad de rebaño, mientras eso no suceda, no podemos cantar victoria. Y por eso aprovecho para una invocación adicional. Hemos visto que ahora ha habido una gran afluencia de personas, particularmente de 70 o más, o personas mayores de 80 que no se habían vacunado y que ahora se están vacunando. La invocación que queremos hacer es, por favor, vacúnense, vacúnense. Es la mejor forma de protección. No debe haber ningún temor. Todas las vacunas que tenemos tienen una buena efectividad. Incluso la vacuna Sinovac que se mencionó, que en las pruebas, en los ensayos clínicos, no tenía una eficacia, salvo alrededor entre el 50 y 60%. Ahora, ya en la experiencia concreta, en Chile, el 90% de las personas vacunadas ha sido con esta vacuna Sinovac. Y la efectividad que ahí se muestra es, por ejemplo, de un 70% o más para evitar enfermedad, un 80 y tanto por ciento, creo que es 84%, para no llegar a hospitalización y un 88% para no llegar a UCI. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente. Es bastante y está protegiendo a la población que la ha utilizado. Entonces, usemos todas las vacunas que podamos obtener, porque lo que se está demostrando en la práctica es que sí tienen buenos resultados en el caso de nuestro país. Con la Sinopharm
ya la investigación del Colegio Médico lo ha demostrado con los colegas que ya están vacunados y que por lo tanto la protección no es especulativa, es real. Perfecto. Y creo que eso es importante y debemos saberlo, que si nos vacunamos, no solo nos estamos protegiendo a nosotros, sino que estamos ayudando a la colectividad. Y si no nos vacunamos, estamos complicando la situación de la sociedad en su conjunto y espero que nadie pueda regatear esa solidaridad que debemos tener todos entre todos los peruanos. Todas las vacunas que están en la cancha entonces son confiables, eficaces y no hay razón para temer. Ministro de Salud, Óscar Ugarte, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros esta importantísima información. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para hablar de la campaña. Bueno, ¿qué está pasando también, entre otras cosas, con las medidas y los protocolos de seguridad en la campaña? Por favor. Pero mañana todos los ojos están puestos en Chota. Y vamos a conversar primero con Miguel Torres, recién estrenado vocero de la campaña de Fuerza Popular. Volvemos. Le damos la bienvenida a Miguel Torres, excongresista, vocero político de Fuerza Popular, que se ha mantenido además cerca al partido en todo el tema pues de relacionamientos con los jóvenes, entiendo el tema doctrinario, y ahora asume pues este rol en un momento efectivamente crucial de la campaña. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón, Enrique, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la expectativa puesta primero mañana en Chota. Yo preguntaba a nuestro corresponsal ahora si no hubiera sido deseable que alguna institución, ya el Jurado Nacional de Elecciones había dicho que no iba a asumir esa organización, pero si alguna institución se hubiera hecho responsable, porque lo que vemos, confírmeme si no es así, hasta ahora es claro, es una negociación un poco de alguna manera informal entre las dos agrupaciones en el territorio, además del señor Castillo. No sé si era la mejor forma de sacar adelante este debate. Enrique, lo primero que tengo que precisar es que no es ninguna negociación ni tampoco una definición democrática de cómo se debe llevar a cabo un acto tan importante como un debate. Lo cierto es que hoy no ha habido participación de Fuerza Popular, no nos han invitado a participar de ningún acuerdo o definición para el debate del día de mañana. Hoy por hoy lo que está sucediendo es que en la Municipalidad de Chota, a puerta cerrada, los señores representantes de Pedro Castillo están definiendo todo. Ya habían definido el lugar, habían definido la fecha, habían definido la hora, ahora están definiendo los moderadores, los temas. Es decir, Enrique, creo que nos están dando una clara demostración de su pensamiento, de su forma de trabajo y de lo que quieren para el país. Ellos están demostrando que son totalitarios y lo que quieren es que el Perú se rija bajo las decisiones unilaterales de parte de ellos, y eso es evidentemente una grave amenaza para nuestra sociedad. ¿Aún así, en estas circunstancias, Keiko Fujimori va a asistir a este encuentro? Por supuesto que sí, Enrique, por una razón muy sencilla. Keiko es una mujer valiente, es una mujer de palabra, es una mujer que, no obstante todas las excusas que están poniendo, todas las trabas que están poniendo, ella se va a presentar. Ella va a dar la cara, como siempre lo ha hecho. Bien. Ahora, bueno, más allá de lo que vaya a ocurrir mañana, que esperamos sea un acto finalmente democrático, donde tiene por supuesto un componente simbólico por el lugar donde se está realizando esto, pero donde finalmente todo el Perú pueda comenzar a evaluar y comparar las propuestas de ambos candidatos. ¿Cómo observa la encuesta de Datum, que definitivamente les da a ustedes un mejor ángulo, una mejor noticia? Ya estamos hablando, según esto, de que tendríamos 10 puntos de diferencia entre el profesor Castillo y Keiko Fujimori. Lo vemos como una tendencia favorable, no solo a Fuerza Popular, no solo a Keiko Fujimori, sino para los peruanos. Pero para serte sincero, Enrique, falta todavía mucho. Yo quiero aprovechar esta oportunidad
para pedirle a la población, a aquellos que están convencidos de que nuestro país tiene que ser un país con libertad, con democracia, que por favor, dejemos de lado las diferencias que podemos tener para poder unirnos y sacar nuestro país adelante. Ya la primera elección nos había dejado un mensaje muy importante, y es que sea los votantes del señor Pedro Castillo o los votantes de la señora Keiko Fujimori, está claro que la población más olvidada, los más marginados, han puesto un golpe sobre la mesa y han dicho, oigan, acá el sistema no está funcionando bien, necesitamos un cambio. Tanto los votantes del señor Pedro Castillo como los votantes de la señora Keiko Fujimori no viene de las familias acomodadas en el país. No, viene de aquellos que han sufrido, de aquellos que sienten que el Estado se ha alejado. Y lo que nosotros tenemos que decirle a ellos es, entendemos y comprendemos el mensaje, acusamos recibo de él. Y tenemos que pensar cuál es el cambio que necesitamos. Porque si nos están pidiendo un cambio, cambio es lo que debe haber. Pero, ¿queremos un cambio hacia adelante o queremos un cambio hacia atrás? Hacia modelos que han fracasado en nuestro propio país, que nos ha dejado tanto dolor en nuestro país, o que incluso podemos corroborarlo en países cercanos como Venezuela. Ese cambio, Enrique, no lo queremos la gran mayoría de peruanos, estoy convencido de eso. Y es por eso que sí, muchos hemos tenido que salir de esta comodidad de haber. Yo personalmente me había retirado por un buen tiempo de la política, pero ante una situación como esta, creo que nadie se puede quedar cruzado de brazos. Tenemos que unirnos, tenemos que buscar ese cambio hacia adelante, permitir que el gobierno se acerque a la población. Muchas cosas se puede decir, Enrique, del fujimorismo de la década de los 90. Seguramente hubieron muchos errores, pero algo que creo que nadie puede desconocer es que en esa década el gobierno estaba al lado de la población. Y creemos que eso es algo que tenemos que rescatar y que tenemos que lograr para poder construir, para ir hacia adelante, no destruir, no ir hacia atrás, no enfrentar a la población. Tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos una ecuación con la cual lidiar. El COVID más el hambre. Y esa ecuación solamente se va a resolver si los peruanos nos unimos. Suena muy bien y estoy de acuerdo con la premisa de unidad nacional. Este país no da para más divisiones y de hecho la última elección demuestra hasta dónde ha llegado la atomización y la forma o la incapacidad del Perú para no encontrarse, pero también reconocerá que el fujimorismo, por otro lado, no tiene exactamente la tradición y la capacidad para convocar. En su momento fue un gobierno muy fuerte, muy popular, pero ya luego la capacidad para convocar políticamente no ha sido fácil. ¿Cómo van a romper esto? Por supuesto tienen al candidato que tienen al frente, pero más allá de eso, ¿cómo el fujimorismo va a aprender a convocar de verdad? Porque eso no es solamente un gesto de campaña, eso es un gesto que incluso puede llegar hasta al cogobierno, porque si no, la cosa no camina. Totalmente de acuerdo, Enrique. Y creo que la mejor demostración de que Fuerza Popular y el fujimorismo ha entendido, ha comprendido que tenemos que sumar, que ya no tenemos que dividir ni tenemos que polarizar, es el propio equipo técnico que contamos el día de hoy. Mira la persona que encabeza a nuestro equipo técnico, es Nano Guerra García, una persona que fue muy dura contra el fujimorismo, pero que es un especialista en la formalización de los pequeños emprendimientos. Para nosotros ha sido fundamental que él venga y participe junto con nosotros de esta ley electoral. Lo mismo hablamos con Fernando Rospigliosi, una de las personas que debe conocer mejor el tema de la inseguridad en nuestro país. Y por supuesto que Fuerza Popular ha abierto las puertas. El día de ayer, Enrique, hemos logrado, mejor dicho, que Lucho Carranza, creo que uno de los mejores economistas que tiene hoy por hoy el Perú, se sume a este gran esfuerzo. Esta es la búsqueda que nosotros queremos. Enrique, esta ya no es, y por favor, les pido a todos los que nos están escuchando, esta ya no es una elección de Keiko Fujimori, no lo es de Fuerza Popular, esta es una elección donde se juega el país y donde nosotros necesitamos ayuda. La propia Keiko, Enrique, ha salido y ha sido muy humilde y transparente al decir que ella no puede sola.
necesitamos a las mejores personas, a aquellos hombres y mujeres valientes que pueden dar cara no solamente a esta situación crítica que es el COVID más el hambre, sino también ante esta amenaza de un modelo totalitario, de un modelo que simplemente quiere desconocer libertades, entidades y derechos del pueblo peruano. Eso de un lado. Y de otro lado, ¿cómo va a ser Keiko Fujimori para no ser reconocida como la candidata del statu quo? Porque claro, Keiko Fujimori en muchos casos lo que ha hecho es defender ese modelo que tuvo, digamos, su desarrollo en el 90, ha tenido su desarrollo posterior, ha tenido buenas cosas, pero claramente es complicado en una elección como esta quedarse también en el pasado. ¿Cómo vender una idea de futuro? ¿Cómo vender una idea de cambio que va más allá? Ese es un desafío gigantesco, ¿ah? En un país tan golpeado como este. Sí, lo sabemos, pero no nos confundamos. Una cosa es que nosotros creamos en el modelo económico y otra cosa es que no nos demos cuenta de que el modelo social no ha funcionado. Ha habido crecimiento antes, evidentemente, de esta pandemia para el Perú, pero con el crecimiento económico no basta. Lo que necesitamos es que ese crecimiento económico permita que el gobierno, que el Estado esté al lado de la población y de las personas que más lo necesitan. Y creo que en ese caso sí existen muchas experiencias positivas en cada uno de los programas que se desarrollaron en la década de los 90 y que luego incluso algunos otros gobernantes también empezaron a diseñar estrategias para poder acercar el Estado a la población. Necesitamos acercarnos a ellos, necesitamos demostrar que este crecimiento económico es verdaderamente para todos los peruanos, que no se va a quedar en unos cuantos, sino que sobre todo tiene que estar dirigido a quienes necesitan mayor apoyo de parte del Estado. Creo que esto es el cambio fundamental que nosotros estamos proponiendo. Es un cambio hacia adelante. ¿Hay que modificar cosas? Por supuesto que sí. Hay que tener la humildad de decir, oigan, este sistema tiene problemas, este sistema tiene que tener modificaciones, ajustes, por supuesto que sí. Pero para hacer esos ajustes, Enrique, yo no quiero cambiar hacia atrás, quiero cambiar hacia adelante. Yo no quiero destruir, quiero construir. Quiero hacerlo y queremos hacerlo por nuestras familias, por nuestros hijos. Enrique, este momento es un momento determinante para nuestro país. Nos estamos jugando algo importantísimo, la libertad, la democracia, el futuro de nuestros hijos. Miguel Torres, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Hablaremos más adelante, además en su condición de vocero político de Fuerza Popular, pues como dicen, estas semanas que sin duda van a ser muy intensas. Vamos a continuar ahora con, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con Anaí Durán, vocera política de Nuevo Perú. Hemos estado entrevistando también a algunos integrantes de Nuevo Perú, que es el primer, digamos, grupo de izquierda que con más contundencia ha expresado un respaldo a Pedro Castillo, y sin duda Anaí, que ha sido la jefa de plan de gobierno, si no me equivoco, de Verónica Mendoza, va a tener temas muy interesantes para tocar. Volvemos. Una visión, una perspectiva importante, atendible además en estas circunstancias, sin duda, es la de Nuevo Perú. Hemos estado conversando con algunos de sus representantes, tuvimos una interesante conversación con Pedro Franque hace un par de días. Nuevo Perú ha endosado, porque en el Perú no existe la palabra endosar, pero ya directamente ha expresado su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo. Les parece pues inviable hacer lo propio con Keiko Fujimori. ¿Cómo está la campaña en este momento de Castillo? ¿Qué puede pasar? Se observa de todos modos es este momento de cierta convulsión, ¿no? En una campaña que de repente no se esperaba pasar a la segunda vuelta y tiene varios actores distintos. ¿Cómo finalmente, si es que puede confluir en una propuesta más o menos unificada y coherente? Vamos a conversar de estas posibilidades con Anaí Durán, vocera política de Nuevo Perú. ¿Cómo está usted, Anaí? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo observa usted primero? Porque ya sabemos que Nuevo Perú ha expresado, digamos, su apoyo político a la candidatura de Castillo, pero ¿cómo observa la candidatura de Castillo? Sin duda hay, digamos, determinadas señales que en parte de la población
puede estar más allá del tema ideológico y lo que se ha caracterizado antes del plan de gobierno y demás, el momento de la candidatura de Pedro Castillo entre muchas personas parece sugerir cierta confusión. ¿Cree usted que esto se puede encauzar? Bueno, en primer lugar señalar que efectivamente desde poco tiempo de los resultados electorales manifestamos nuestro apoyo, ¿no? La orientación de nuestro voto hacia la candidatura de Pedro Castillo, tomando en cuenta que no son dos posiciones equidistantes, ¿no? Del otro lado está una amenaza real de volver a una fuerza política que ya ha gobernado del 90 al 2000 en el Ejecutivo y ha tenido una mayoría en el Congreso, y las dos oportunidades ha presentado escenarios muy terribles de autoritarismo, de desigualdad, en fin, ¿no? El fujimorismo para nosotros no es una opción democrática viable. Y en esa línea, además, respaldar la candidatura de Castillo dentro de este horizonte de cambio que está planteando la población peruana. Esa yo creo que es la gran lección, ¿no? Y efectivamente, ahora hay sectores que manifiestan preocupación por cómo se está desenvolviendo. En fin, es una segunda vuelta larga. El candidato Castillo tuvo una primera vuelta bastante, digamos, que pasó desapercibida para los grandes medios, que estaban más enfocados en atacar la candidatura de Verónica Mendoza, igual que los poderes fácticos, que ahora están enfilando todas sus baterías contra él. No hay que reconocer aquí que estamos en una situación donde hay medios de comunicación, hay grupos de poder que te llenan la avenida Sabir Prado de carteles con mensajes de odio y de miedo, y eso también definitivamente está afectando, ¿no? Yo creo que en estas semanas hay que ordenarse, tienen que ordenarse. Nosotros como Nuevo Perú, compartiendo coincidencias programáticas, pero también algunas diferencias, hemos empezado efectivamente, ayer hemos tenido una primera reunión, un proceso de diálogo, ¿no? De ver cómo justamente afirmamos una salida que plantee cambios de fondo a este momento de crisis tan dura que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo conjugar esas coincidencias, que me gustaría que las detalle un poco más, conjugar esas coincidencias con lo que fue la propuesta de Nuevo Perú? La propuesta de Nuevo Perú, más allá de lo que usted señala de efectivamente los ataques de un sector, ¿no?, de la derecha, pero había, digamos, una ilusión en sectores de la población que Verónica Mendoza representara una candidatura de izquierda más abarcadora, por ponerle algún término, ¿no? O sea, más inclusiva políticamente en todo sentido, siendo de izquierda, pero digamos abriendo más la cancha. Y con Castillo pareciera que la cancha se cierra un poco más, según esa perspectiva. ¿Dónde observa usted esa posibilidad de efectivamente contemporizar con una candidatura como la de Castillo? ¿Dónde están las propuestas centrales de Nuevo Perú que bien podrían ser representadas o ejecutadas por Castillo? Sí, yo creo que en primer lugar no hay que leer ni los votos ni las propuestas desde un lente ideologicista, ¿no? Aquí la gente no ha votado por la izquierda, se leyó el manifiesto comunista y ha ido a votar, ¿no? Yo creo que eso no ha sido así, ¿no? Lo que se ha puesto en discusión, se ha puesto en debate han sido propuestas de cambio profundo, cambios de fondo, a un modelo que se instaló en el 92 por la vía autoritaria y que ha venido desgastándose y ha venido en ese desgaste arrastrando a todas las condiciones de vida de la población, ¿no? Y en la pandemia ha terminado de exponerse en toda su miseria. Entonces creo que en el caso del Nuevo Perú y en el caso de Perú Libre compartimos este horizonte de cambios, esta perspectiva, y de hecho lo compartimos de antes con la propuesta de nueva constitución. En el Nuevo Perú no es de ahora, ¿no? De hecho en el 2016 con el Frente Amplio, que todavía no era una propuesta mayoritaria, también pusimos este tema, porque la constitución lo que hace es amarrar el modelo económico a un modelo jurídico constitucional, ¿no? Lo que hizo ahí el fujimorismo fue constitucionalizar el modelo económico para que luego sea muy difícil hacer cambios, ¿no? Estos candados que les gusta poner a los neoliberales, igual que lo hicieron en Chile. Entonces creo que ese horizonte de cambios de fondo, de abrir un nuevo ciclo democrático y político, es lo que compartimos. Y en líneas quizá más específicas, aspectos fundamentales como los derechos laborales, como la segunda reforma agraria, que es algo que nos acerca también con el mundo rural, que es el que se ha expresado también muy masivamente por esta candidatura, pero para nosotros otros aspectos que tienen que estar presentes y que hay que avanzar son ejes como la nueva minería, una nueva minería que respete el medio ambiente. Todo el eje ambiental para nosotros es fundamental por el cambio climático y las consecuencias que estamos viviendo, los derechos de las mujeres, que no somos una minoría, ¿no? Y que necesitamos que haya condiciones plenas de igualdad. Y en fin, también temas de cambio de modelo económico, que es algo sustantivo para nosotros. Es el momento de hacer una reforma tributaria que pueda permitir al Estado tener los recursos que se necesitan para mejorar las condiciones de vida, la salud y la educación,
que ahora están por los suelos. ¿Cómo observan un actor como Vladimir Cerrón, por ejemplo, en esas circunstancias? Bueno, él es un actor institucional dentro del Partido Perú Libre. Creo que ellos son los que han definido sus voceros. Nosotros estamos teniendo conversaciones institucionales. Se dará en su momento también seguro entre nuestros líderes políticos. Pero la ruta es institucional, ¿no? Creo que le hace falta al país afirmar instituciones. Bien, vamos a ir a una pausa, pero yo quisiera preguntarle un poco más para terminar. ¿Cómo realmente cambiaríamos, cómo corregiríamos, dónde puntualmente estarían las transformaciones en el modelo económico, que es por supuesto una discusión crucial? Regresamos. A estas alturas, obviamente ya no es un oráculo, ni mucho menos Anaí Durán, pero uno se imagina, por ejemplo, que si Verónica Mendoza hubiera pasado a segunda vuelta, muy probablemente Mario Vargas Llosa lo hubiera apoyado por encima de Keiko Fujimori. Y ahora lo que ha hecho Vargas Llosa frente a Castillo ha sido ya sencillamente asumir lo que él pensaba que nunca iba a hacer, que es en este caso apoyar a Fujimori. A eso me refiero a veces cuando se podía ver a Verónica como una opción más abarcadora. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, a mí Vargas Llosa me encanta como novelista, ¿no? Soy su fan como novelista. No, yo creo que en verdad esta situación está poniendo a prueba las calidades democráticas de muchos personajes del establishment político, ¿no? Y yo creo que hay que bajar los niveles de subjetivización, de miedo que está teniendo cierta parte de la derecha peruana, ¿no? Yo creo que desdemonizar esto que están haciendo, este discurso de odio, ¿no? De presentar una imagen de que ya estuviéramos en la década del 50, a punto de que la Unión Soviética y el comunismo mundial se apoderaran de Perú, ¿no? Lo escuchaba el señor Miki Torres, que me sorprendía, porque en realidad lo que estamos viviendo es una crisis económica mundial, donde se necesita un nuevo pacto social, un nuevo Estado, ¿no? Y me preguntaba sobre el tema económico, ¿cómo están haciendo ahorita países como Estados Unidos incluso para recuperar la economía? Están poniendo impuestos a las grandes fortunas, están haciendo cambios bastante más estructurales de lo que nuestra derecha está dispuesta a hacer, entonces, en un país que está devastado. Entonces, yo sí creo que hay que perder el miedo, hay que desdemonizar el debate, hay que entrar a los temas de fondo, y yo espero que el debate en Chota mañana pues ayude en esa línea, ¿no? Vamos a ver qué plantean los candidatos. Hablaba de usted de la propuesta de reforma tributaria de Biden, que por cierto, si se resuelve en términos internacionales, se va a resolver nada menos que en el seno de la OCDE, que no es exactamente pues la internacional, ni mucho menos. Entonces, pero a ver, ¿dónde estaría el corazón de un cambio económico en el Perú? ¿En una reforma tributaria? ¿En una renegociación con las empresas transnacionales? ¿En dónde estaría el centro de ese cambio para usted? Bueno, eso lo hemos ido afirmando también nuestros voceros económicos, ¿no? Tiene varios ejes. Uno, efectivamente, es el tema de la reforma tributaria. Nuestra presión es de las más bajas de América Latina, para no hablar de la OCDE. Otro es el tema de la diversificación productiva, ¿no? Tenemos que dejar de ser un país meramente extractivista. O sea, eso también es otro tema clave, ¿no? Entonces, son varios ejes que tenemos que poner ahorita en discusión y que, como decía, son parte de un proceso de cambios más profundos que tienen que darse. Este es el momento, en medio de una crisis mundial, como digo, de una crisis económica mundial, que ha tenido como efecto la pandemia. Mañana es el Día del Trabajo, es un tema laboral. También es otro eje que tiene que ver con el sistema económico, que en el caso peruano ha estado lleno de figuras excepcionales, regímenes temporales, en fin. Creo que está a la vista de la gente que este modelo, tal como ha funcionado en lo económico, en lo laboral, en la salud, en la educación, ya no da para más, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotros estamos apuntando a poder empujar este tipo de cambios y que nuevamente solo nos haya descuidado. Bien. Bueno, y finalmente, ¿van a ir representantes de Nuevo Perú mañana en Chota? ¿Van a tener un equipo allí? No, nosotros estamos empezando el diálogo a nivel institucional, vamos a seguir con los acercamientos programáticos, políticos también, por supuesto, y paso a paso, ¿no? Todavía no vamos a estar en Chota. Paso a paso, efectivamente. Gracias, Anaí Durán, por acompañarnos esta noche
en Caracas. Gracias a ustedes por estar también con nosotros. Tengan un excelente fin de semana, por supuesto. No bajen la guardia, tengamos esta suerte. Yo creo que es lo que nos toca, esta combinación de mucho cuidado, como siempre, ¿no? De mucha cautela y al mismo tiempo de optimismo, porque es lo que nos toca ahora, nos obliga a las circunstancias y porque la obligación es seguir mirando hacia adelante. Tengan ustedes pues este excelente fin de semana. Sigan En Pared. Viene Lucho y Joana con un programa sin duda muy entretenido. Que tengan otra vez un buen fin de semana. No bajen la guardia.